esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es un profeta, si existen los profetas, qué dice la palabra de Dios acerca de los profetas. En fin, vamos a tener una serie de preguntas, vamos a estar leyendo y también vamos a estar haciendo preguntas que mucha gente quisiera saber acerca de este tema tan importante. Y conmigo tengo al pastor Manrique González. Felipe. Bendiciones, pastor. Vamos a empezar a desarrollar el tema. Claro. Una de las preguntas que tenemos bastantes, tan interesantes cada una, pero la primera pregunta es, según las Sagradas Escrituras, ¿qué es un verdadero profeta? ¿O cuál es el verdadero profeta del Señor? Bueno, el verdadero profeta del Señor es aquel que ha sido llamado directamente por Dios para oficiar en el ministerio como profeta. Y entonces, como profeta es voz de Dios a la congregación, es vocero de Dios, es el mensajero de Dios con un mensaje específico comunicando la mente de Dios. Es el vehículo por el cual Dios va a usar para transmitir su pensamiento, el pensamiento de Dios para la congregación, para la raza humana o para cualquier situación donde Dios quiera hablar, y entonces utiliza a su vehículo o a su profeta. ¿Cuáles son las definiciones bíblicas sobre la palabra profeta y profecía? Bueno, básicamente en el hebreo hay mucha información que en el griego no se ve, y tenemos que decirles a los televidentes que la Biblia está escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento está escrita en griego. Sí. En hebreo hay más información porque hay más palabras que se utilizan para el profeta o la palabra profecía, cuando en el griego solamente se usa la palabra profeteo, que es tanto para profetizar, dar un mensaje o para predicar, pero en hebreo hay más amplitud. Simplemente uno que es profeta o una persona que es usada para profetizar es una persona que lleva una carga, o que tiene una visión estática, o que está haciendo una proclamación de cosas futuras por el Espíritu de Dios. En otras palabras, está siendo guiado por Dios por vía de visión o por vía de inspiración, con una carga en el corazón, y entonces trae el consejo divino de la mente de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la profecía? Bueno, la naturaleza de la profecía son dos. Una es predecir y la otra es predicar. Predecir lo que viene en el futuro, las cosas que no son conocidas en el momento, y la predicación, donde ya tenemos la palabra de Dios, que también es la palabra profética más segura, y entonces cuando Dios utiliza a un profeta, el profeta puede estar mirando el medio ambiente de una congregación o de una situación que está viviendo la raza humana, y entonces recibir el mensaje de Dios a través de la palabra profética más segura, que es la palabra, y entonces traer la mente de Dios a la humanidad. Estábamos también mencionando los niveles, los grados de inspiración profética. Son 4 básicamente. El primero es el espíritu de la profecía, que se encuentra en Apocalipsis 19, 10, donde podemos ver que el Espíritu de Dios se posa tanto sobre profetas como en personas que nunca han profetizado, y entonces el Espíritu les da la habilidad para traer el mensaje de Dios o la mente de Dios sobre un asunto. Después de eso está lo que se llama el don de profecía, que es cuando Dios usa a una persona ya continuamente, proféticamente, pero esa persona no es un profeta, sino simplemente está profetizando palabras de consolación, palabras de exhortación, palabras de edificación, pero no hay revelación en ella. Entonces está el tercer nivel, que ya es el profeta o la oficina del profeta o el oficio del profeta, cuando una persona ya trae revelación de cosas futuras, de cosas pasadas, de cosas presentes, y es por medio del espíritu de revelación. Y por último está el espíritu de la profecía de Dios a través de la palabra profética más segura, la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad profética. Y entonces los primeros 3 niveles que hemos mencionado, el espíritu de profecía, el don de profecía y el oficio del profeta, se sujetan a la palabra profética más segura, que es la Biblia. También hay niveles y grados del ministerio de profecía.
Sí, en esos niveles y grados de proféticos son profetas mayores y profetas menores conocidos en la palabra, como profetas mayores, Jeremías, Ezequiel, Isaías, Daniel, etcétera, los profetas menores, Ujú. Abdías, Joel, y los demás profetas menores. ¿Por qué son mayores y menores? Sí, Porque los mayores tuvieron más que escribir sobre la mente de Dios, sobre los asuntos y sobre el gobierno de Israel, las cosas que iban a pasar en el mundo. Y los profetas menores no eran menores en el sentido de que eran menores profetas, sino que escribieron menos ok. y por eso son llamados profetas menores. Una de las cosas muy importantes, ¿cómo comunica el profeta el mensaje de Dios? Bueno, el profeta comunica el mensaje de Dios en diferentes maneras. Ujú. Una es hablando. Sí, Cuando en este momento podemos tú y yo tener esta conversación y de repente el Espíritu de Dios manifestarse y hablarte a ti directamente dentro del mensaje que estamos hablando y sí, te está hablando ya proféticamente sin yo saber que Dios me está utilizando en la simple conversación. claro. También está lo que se llama la proclamación, donde cuando un profeta hace proclamaciones ya proféticas por vía del Espíritu Santo que está recibiendo revelación y entonces va a proclamar algo de la mente de Dios sobre un asunto. También declarando. El profeta puede hacer declaraciones que ya están escritas en la palabra de Dios en relación a los eventos del diario que Claro. ya también sucedieron en el pasado y entonces están escritos en la palabra de Dios para nuestra advertencia. También el profeta puede cantar También. por inspiración del Espíritu el Ujú. mensaje divino. También el Espíritu puede hacer que el profeta escriba lo que está recibiendo a través del Espíritu Santo, de la mente de Dios sobre un asunto y escribirla para que quede registrada. Y por último, destilando gradualmente. Destilar gradualmente es cuando el Espíritu Santo está presente y entonces el profeta comienza a hervir como agua caliente por dentro y empieza a burbujear y comienza a dar una palabra profética concerniente el corazón de Dios. ¿Cómo se identifica un profeta o cuáles son las características que identifica cuando es un verdadero profeta? En comparación a un falso Claro, profeta. en comparación a un falso profeta, Ok. exactamente. Bueno, un verdadero profeta podemos notar en las Santas Escrituras que los verdaderos profetas de Dios siempre llevan al pueblo de Dios y a Sí, la raza humana al arrepentimiento, a arrepentirse de sus pecados y de las mm, maldades que están haciendo para que entonces Dios pueda traer bendición. ¿Ok? El verdadero profeta siempre prepara el camino del Señor. En otras palabras, prepara los corazones de los humanos para que puedan ser sensibles a la voz de Dios en sus vidas. Sin embargo, el falso profeta sí, es una persona que está siempre buscando sus propios intereses, y específicamente en dinero sí. o en mensajes que están corrompidos, que llevan cierta verdad, pero también están mezclados con mentiras, que no están de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios y entonces siempre andan buscando qué sacar, no quedar. Y eso es obvio. Y el desarrollo de un ministerio profético, ¿Cómo se desarrolla? ¿cómo se desarrolla? Bueno, para poder desarrollar el ministerio profético, uno tiene que tener primeramente el llamado de Dios. La Ujú, Biblia dice en Efesios 4:11 que puso Dios en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas. claro. Es Dios el que da el llamado. Cuando ya Dios da el llamado, la persona lleva esa convicción interna en su corazón de que ha sido llamado por Dios Ujú. y entonces Dios quiere que con esa convicción